Usted está viendo Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y del Derecho. El Ministerio de Justicia y del Derecho, liderado por la doctora Ruth Estela Correa Palacio, rinde cuentas hoy a los colombianos. Ahora el viceministro de Política Criminal y Restaurativa, Farid Benavides Venegas, acompaña a la señora ministra. Antes de que el señor viceministro de Política Criminal, el doctor Farid Benavides, rinda cuentas en relación con la gestión de su viceministerio y para una mejor comprensión, señor secretario, por favor explíquele a los ciudadanos y ciudadanas cuál es la estructura de ese viceministerio. Viceministra, el viceministerio de Política Criminal cuenta con el 25% de la planta de funcionarios del Ministerio de Justicia, es decir, alrededor de 70 funcionarios. Adicionalmente tiene 3 direcciones, la Dirección de Política Criminal, la Dirección de Justicia Transicional y la Dirección de Política contra las Drogas. El presupuesto de este viceministerio para el año 2011 fue de alrededor de 55.000 millones de pesos. Ese presupuesto contemplaba aspectos relacionados con la infraestructura carcelaria y penitenciaria que en el proceso de modernización del sector administrativo de justicia hoy se encuentra a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Para el año 2012 el viceministerio también contó con una partida importante cercana a los 50.000 millones de pesos en la cual se encontraban dispuestos los recursos para infraestructura penitenciaria y carcelaria. Para el año 2013, el Viceministerio de Política Criminal cuenta con un presupuesto cercano a los 29.000 millones de pesos, que si bien resultan inferiores al presupuesto del año 2012, en términos relativos es superior y con ellos puede atender adecuadamente los proyectos que se encuentran formulados en este momento. Gracias, doctor Mantilla. ¿Les ha quedado a ustedes claro cuál es el organigrama, cómo está constituido el Viceministerio de Política Criminal? Doctor Farid Benavides, viceministro de Política Criminal, ¿por qué no nos entera cuáles son las materias a su cargo? Muy bien, ministra. En primer lugar, muy buenas tardes a toda la audiencia y a todos los presentes. Sí. El Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa cuenta con 3 direcciones, una de Política Criminal y Política Penitenciaria que se ocupa de todo lo relativo al diseño e implementación de la política en materia de delitos y penas y en materia de cárceles. Está el de Viceministerio de Política, la Dirección de la Política de Drogas, que se encarga de el diseño de una política de lucha contra el consumo y contra el tráfico de drogas, y finalmente la Dirección de Justicia Transicional, que se ocupa de todo lo relacionado con la verdad, la justicia y la reparación. Todos esos temas, como ustedes ven, de la mayor importancia y por supuesto muy complejos. Señor viceministro, cuéntenos cuáles han sido los principales problemas que usted ha detectado en esas políticas y en esas direcciones. Sí, señora. Yo recuerdo cuando usted llegó al ministerio, recién estábamos en el empalme, el primer problema al que usted se enfrentó fue el problema de las cárceles. Ese es uno de los retos que hemos tenido en el desarrollo de su ministerio, el diseño de una política criminal que no sea punitiva. En materia de drogas, lo que tenemos es la lucha contra el consumo. Como lo ha dicho usted en muchos foros, uno de los problemas principales ahora es el consumo de drogas y finalmente todo lo que tiene que ver con la atención a las víctimas, y ese ha sido un punto que es importante para este ministerio. Una cuestión importante en esto es que el ministerio lidera todos estos escenarios y con usted y con la ayuda de todo el equipo de trabajo que tenemos hemos logrado avances importantes. Cabe señalar que durante estos 5 meses en los que he estado al frente de la cartera, he asistido a varios debates de control político en el Congreso de la República en relación con el tema de las cárceles, en relación con las fallas que presenta el sistema penitenciario y carcelario. Como lo he dicho en aquellos debates de control político, en Colombia contamos con 142 establecimientos de reclusión del orden nacional, solo 10 de ellos construidos en la última década. La mayoría muy obsoletos, la mayoría muy viejos, la mayoría construidos desde la década del 50, y ello unido a el gran incremento de población reclusa, pues ha presentado o ha dado lugar a altos niveles de hacinamiento.
niveles de hacinamiento que hoy superan el 50%. Tenemos dentro de nuestras cárceles a personas privadas de la libertad que a veces encontramos ya debieran haber sido puestas en libertad y que todavía continúan en las cárceles porque no se adelantan de manera pronta los procedimientos ante los jueces o estos no deciden de manera pronta en relación con los derechos de libertad que se tienen. Este problema de hacinamiento que se presenta en las cárceles de superpoblación es un problema que debe ser tratado con medidas no coyunturales, sino con medidas estructurales, porque el problema no es coyuntural, sino estructural. Es un problema que ha aquejado a nuestros centros de reclusión desde hace muchos años. Ya en el año 98, la Corte Constitucional, y frente a un hacinamiento del 31%, hablaba del estado de cosas inconstitucional. Cabe señalar que una de las preocupaciones prioritarias, dado que los derechos humanos están de por medio, los derechos humanos de las personas retenidas, una de las preocupaciones prioritarias del Ministerio de Justicia y del Derecho es atender de manera adecuada ese problema de hacinamiento. Por esa razón, hemos emprendido una política articulada por diferentes medidas que pueden llevar o que pueden conducir a por lo menos morigerar, a hacer más manejable el tema del hacinamiento que se presenta. Voy a pedirle a nuestro viceministro de Política Criminal que les cuente cuáles son esas medidas a mediano, corto y largo plazo que vienen siendo implementadas por el Ministerio de Justicia con el fin de atender de manera estructural y no coyuntural este problema que nos aqueja. Sí, señora. Las medidas que se toman son de diferentes momentos, como usted lo ha señalado. Son de corto, de mediano y de largo plazo. Las medidas de largo plazo obviamente son la construcción de cárceles, que seguramente usted hablará más sobre ese tema más adelante. Pero las de corto plazo son importantes porque apuntan a la reducción de la tensión que existe en este momento en los centros penitenciarios y carcelarios. Lo que estamos trabajando ahora es con las oficinas jurídicas para que las peticiones de los internos sean resueltas en forma rápida. Tenemos el apoyo de varias universidades en el país, también tenemos el apoyo de instituciones como la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría, etcétera, que nos permiten tramitar de manera eficiente esas solicitudes. En el año 2013 realizaremos un censo carcelario que nos permitirá conocer cuál es la naturaleza, quiénes son los internos que están en Colombia. Pero además usted ha creado, y ese es un punto que cabe destacar, una comisión de seguimiento al sistema penitenciario y carcelario. Esta comisión le está haciendo seguimiento a toda la estructura, a todos los problemas del sistema penitenciario y brindará soluciones que nos permitirán a nosotros en el corto, mediano y largo plazo dar soluciones efectivas a la crisis que vive el sistema. Señor viceministro, ¿no cree usted que nuestro director de política criminal, el doctor Alejandro Gómez, bien podría enterarnos de manera mucho más puntual, mucho más detallada, qué estamos haciendo, cuál es la explicación que nosotros podemos darle a todos los asociados en el tema de política criminal? Sí, señora, si le parece, escuchamos a Alejandro Gómez, que es el director de política criminal. La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho tiene como principal función la construcción de una política criminal y una política penitenciaria coherente. ¿Cuáles han sido las actividades para lograr esta función durante el año que nos antecede? Primero, lograr construir desde el punto de vista de un observatorio una serie de diagnósticos sobre las causas de la criminalidad que nos sirvan de insumo para la construcción a su vez de una política criminal coherente, la cual ha podido construirse bajo el influjo precisamente de los expertos de la Comisión de Política Criminal, el Consejo Superior de Política Criminal y todas las opiniones que surgen en el seno de la Dirección de Política Criminal, que nos ha permitido posiblemente impactar en la política penitenciaria en Colombia a partir de un plan de deshacinamiento que nos permitirá superar la crisis que hoy vive el sistema penitenciario. Ese plan de deshacinamiento o de enfrentar el hacinamiento carcelario consiste en estrategias de corto, mediano y largo alcance y es a consecuencia precisamente de un sistema coherente de política criminal que nos permita trabajar respetando el principio de autonomía
con la rama judicial y en particular con los jueces de ejecución de pena para la producción de una normatividad penitenciaria más coherente y a su vez para la creación de una infraestructura carcelaria que nos permita realizar el principio de resocialización de la pena, que es el principio fundamental en nuestro sistema. Sobre este tema que se viene desarrollando en esta rendición de cuentas del Ministerio de Justicia, preguntan los colombianos. El Ministerio de Justicia en la actualidad y a un futuro, ¿qué va a hacer con las personas a la resocialización, tanto del interno como de las familias? Doctor Alejandro Gómez, por favor, dé usted respuesta a esta pregunta. Por supuesto que sí, ministra. A la ciudadana es importante decirle que el artículo 4 del Código Penal colombiano señala que la reinserción social ocurre durante la ejecución de la pena. A su vez, el artículo 9 del Código Penitenciario y Carcelario colombiano señala que el fin resocializador de la pena es el núcleo esencial de nuestro sistema. En ese sentido, para que en la realidad ocurra ese fin resocializador de la pena, los centros penitenciarios deben contar con la infraestructura necesaria para que las actividades que realizan este fin puedan llegar a su objetivo. En ese sentido, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha diseñado estrategias para mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios ya existentes y para construir nuevos centros penitenciarios con las locaciones, la logística, en fin, todo el espacio para que el fin resocializador de la pena sea una realidad en Colombia. ¿Qué están haciendo para sacar de la cárcel a tanto inocente que hay allá? Señor viceministro, respondamos qué estamos haciendo para sacar de las cárceles a tanto inocente. Esa es una muy buena pregunta, ministra. La pena privativa de la libertad es el resultado de un proceso en el cual la Fiscalía General de la Nación debe demostrar la culpabilidad de la persona. Ese proceso tiene muchos controles, de modo que se garantiza que una vez demostrada la culpabilidad y solamente una vez ocurrido eso, se condena a la persona y se le priva la libertad. Es cierto que en algunos casos se han presentado personas inocentes en prisión que han sido indebidamente privadas de su libertad. Sin embargo, el Ministerio de Justicia viene trabajando en una mejora de las reglas del debido proceso para garantizar precisamente que ninguna persona inocente quede privada de la libertad. Y no podemos hablar del tema de las personas privadas de la libertad sin referirnos a su derecho fundamental a la salud. Seguramente son muchas las inquietudes que tienen los ciudadanos en relación con la atención en salud que reciben los internos. Cabe señalar que ha habido algunas fallas en relación con la prestación del servicio de salud que están siendo solucionadas. Acabamos de firmar por parte de los ministros de Hacienda, de Salud y de Justicia un decreto que prevé una atención adecuada en salud a las personas privadas de la libertad. Este decreto parte del supuesto de un aseguramiento de esas personas con una unidad de pago por capitación diferencial. Se ha entendido, con fundamento en la experiencia de la atención de salud a las personas privadas de la libertad, que el uso que hacen estas personas del servicio de salud es mucho más alto que el que hace la comunidad en general. Luego, se ha llegado también a la comprensión de que el valor que se paga por el aseguramiento de estas personas debe ser superior y diferencial. La comprensión de este asunto ha dado lugar a que se expida el decreto que les he mencionado y que va a garantizar, en primer lugar, que el único prestador del servicio no va a ser Caprecon, sino que será posible acudir a otras prestadoras del servicio de salud de carácter privado y, sobre todo, que va a existir una UPC que justifique, que compense realmente el servicio que se preste para que haya unas EPS muy buenas que puedan en la libre competencia, dentro de los marcos de objetividad y transparencia, competir para poder prestar el servicio de salud. Pero no llegamos hasta ahí. Cabe igualmente informarles que la prisión, el servicio de salud dentro de la prisión, el servicio de salud intramural,
estaba fallando como consecuencia de que las unidades de sanidad dentro de los centros de reclusión no estaban en condiciones óptimas. Precisamente para atacar esa situación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ha abierto una licitación para adecuar 45 unidades de sanidad, las cuales deberán estar listas entre diciembre de este año y marzo del año siguiente. Con ello, habrá manera de garantizar de manera clara la prestación del servicio de salud al interior de los centros de reclusión. En otras palabras, esperamos con estas medidas articuladas el decreto que prevé una UPC diferencial, que además prevé la prestación del servicio no solamente por parte de Caprecon, sino por parte de entidades prestadoras de salud de carácter privado, y la adecuación de las unidades de sanidad al interior de las cárceles, solucionar ese problema de salud que tanto preocupa a toda la ciudadanía.